Noticias de última hora directo desde Atlético Nacional. Hoy, 2 de mayo de 2026, tenemos una bomba sobre el futuro de Diego Arias. Esto cambia completamente los planes del equipo para la recta final de la temporada. Te voy a contar todo ahora. Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Y ojo, no estamos hablando de rumores internos. Estamos hablando de una declaración del propio entrenador frente a toda la prensa colombiana, con micrófonos y cámaras apuntando hacia él, y aún así se fue sin responder lo que todo hincha del Nacional quiere saber. ¿Cómo es posible? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué pasó en Manizales? Pero antes de entrar en el tema principal, tenemos que entender el contexto. Atlético Nacional fue derrotado por Once Caldas en la jornada 19 de la Liga Betplay 2026, y no fue una derrota cualquiera. Fue un partido jugado en Manizales, en un ambiente hostil, donde la presión sobre el equipo era enorme. El Nacional necesitaba desesperadamente los 3 puntos. La tabla de posiciones no perdona en la segunda mitad del campeonato colombiano, y una derrota en esta etapa, especialmente contra un rival directo y jugando de visitante, genera una enorme preocupación dentro del club. La directiva está en alerta máxima. Los hinchas exigen respuestas, y el entrenador sabe que tendrá que responder preguntas en la rueda de prensa postpartido, y es exactamente ahí donde comienza nuestra historia de hoy. La cuestión Diego Arias, el técnico que no respondió. En medio de toda esta presión, una de las mayores incógnitas en Atlético Nacional a inicios de mayo es el futuro de Diego Arias. Y lo más preocupante, tras la derrota ante Once Caldas, el entrenador antioqueño compareció ante la prensa y en lugar de aclarar la situación, dejó más dudas que certezas. Así como lo escuchas, el técnico se acercó al micrófono, miró a los periodistas y decidió no profundizar en el tema. Centró toda su intervención en lo deportivo. Habló del partido, del equipo, de los próximos encuentros y, con mucha habilidad, evitó cualquier pregunta relacionada con su futuro en el club. El enfoque está en el rendimiento del equipo y en cumplir con las exigencias del club. Diego Arias, tras la derrota en Manizales. ¿Elegante? Tal vez. ¿Suficiente para los hinchas? Definitivamente no. Una postura que no es nueva, y aquí viene lo más llamativo. Esta no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que Diego Arias evita hablar sobre su futuro en Atlético Nacional. En semanas anteriores, el entrenador ya había mostrado cautela cuando se le preguntaba sobre el tema, desviando siempre la respuesta hacia discursos generales sobre concentración y compromiso. Y esto dice mucho. Cuando un técnico desmiente los rumores, se nota. Cuando confirma su continuidad, también. Pero cuando simplemente evita la pregunta, eso generalmente significa que algo se está moviendo en los bastidores, que hay conversaciones, que hay decisiones en proceso, que el futuro no está definido, pero tampoco asegurado. El silencio de Diego Arias no es casual, es estratégico. Y en un club como Nacional, donde todo se analiza al detalle, este tipo de actitud solo alimenta aún más las especulaciones. Presión en el Nacional. Un club donde el título es obligación. Para entender completamente lo que está pasando, hay que analizar el entorno del Atlético Nacional en este momento. Este no es un club cualquiera. Atlético Nacional es el equipo más ganador en la historia del fútbol colombiano, con una identidad fuerte y una hinchada que exige, como mínimo, pelear por el título en cada temporada. El propio Diego Arias lo reconoció. En una de sus ruedas de prensa recientes, afirmó que todo el grupo es consciente de la responsabilidad que implica vestir la camiseta verdolaga. Esa conciencia es positiva, demuestra compromiso, pero también tiene un lado peligroso, porque cada resultado negativo se amplifica. Y una derrota ante Once Caldas en la recta final de la fase regular es exactamente el tipo de resultado que pone en duda a cualquier entrenador. En Medellín, los resultados pesan más que las palabras. ¿Qué está en juego? Playoffs en el horizonte. Por ahora, la situación es clara.
Al menos oficialmente, no hay confirmación sobre el futuro de Diego Arias, y probablemente no la habrá hasta que los resultados en los playoffs definan el rumbo del equipo. Pero lo que sí está claro es que la presión va a aumentar, y mucho, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Si Atlético Nacional logra avanzar en los playoffs, cuartos de final, semifinales o incluso llegar a la final, Diego Arias tendrá argumentos sólidos para continuar. El proyecto gana fuerza, las conversaciones se intensifican, la continuidad se vuelve una opción real. Pero si el equipo queda eliminado en fases tempranas, la historia cambia completamente. La presión por un cambio de entrenador será inevitable. Conclusión. Un futuro en juego. Este es el escenario actual de Diego Arias, y nadie lo conoce mejor que él. Atlético Nacional atraviesa un momento de incertidumbre que puede cambiar el rumbo de toda la temporada. El entrenador mantiene su discurso enfocado en el rendimiento, pero su silencio sobre el futuro, sumado a la derrota ante Once Caldas, ha llevado la situación a un punto realmente delicado. Y ahora la gran pregunta sigue en el aire. ¿Se queda o se va? Nosotros vamos a seguir informando absolutamente todo en este canal. Cada novedad sobre el futuro del entrenador o posibles cambios en la directiva del Nacional la tendrás aquí, con análisis, contexto y sin humo. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando con el Nacional, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Activa la campana porque el fútbol colombiano no se detiene. Y aquí te lo contamos antes que nadie. Nos vemos en el próximo video. Y vamos, Nacional.